los resultados no son buenos para el país. Tenemos problemas muy serios con los conocimientos y habilidades que nuestros jóvenes tienen en estas áreas. Han pasado 15 años desde que se hizo la primera prueba para nuestros jóvenes y prácticamente no ha habido cambio de los malos resultados que desde entonces ha tenido el país en materia educativa. ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Pues mira, en el caso, por ejemplo, de las ciencias, tenemos que el 48% de nuestros jóvenes tienen las habilidades más elementales, están de hecho en la categoría que se considera de bajo desempeño en ciencia. En matemáticas ese porcentaje incluso es mayor del 57%, y en el caso de comprensión lectora es del 42%. Esto quiere decir que, por ejemplo, los jóvenes no comprenden los textos que leen. Cuando leen un texto y se les hacen preguntas para poder demostrar que hay una comprensión de su lectura, pues hay un 42% que lamentablemente no tiene esa capacidad básica. Cuando vemos en el caso, por ejemplo, de matemáticas, eso quiere decir que, para que lo entienda el auditorio, cuando ellos están tratando, por ejemplo, de calcular una distancia entre dos puntos y tratar de aplicar sus conocimientos de matemáticas para ello, no lo pueden hacer. O peor aún, una operación básica como es la de hacer la conversión de una moneda con el tipo de cambio, tampoco lo pueden hacer. Y esto sí es preocupante, porque este tipo de carencias en verdad que vamos arrastrando a lo largo de la vida escolar y después ya en la vida laboral, pues obviamente se traducen en una capacitación deficiente, en que nuestra fuerza laboral, por lo tanto, no es tan competitiva porque sus bases educativas son bastante endebles. Y cuando nosotros queremos, por ejemplo, en el contexto pues de la globalización y que estamos luchando por tener mejores empleos y atraer inversiones con mayor valor agregado, México se vuelve menos atractivo porque su gente está mal preparada. Entonces sí tenemos consecuencias sociales muy perniciosas por tener resultados educativos tan lamentables como los que te estoy platicando. Y yo sí quiero insistir, llevamos 15 años con 3 intentos de reformar el sistema educativo. Primero Fox habló del compromiso social por la educación, Calderón prometió una alianza por la calidad de la educación, y ahora estamos en medio de la implementación de otra reforma educativa, y hasta ahorita no hemos podido lograr políticas públicas a favor de la calidad educativa. Entonces, y si comparamos a México, no solo con los países más desarrollados de la OCDE, pero incluso con países con niveles de desarrollo similares al nuestro, como Chile, Uruguay, pues tenemos peor desempeño. Incluso pequeños países que tradicionalmente pensaríamos por sus problemas de pobreza y demás, pues estarían peor que México, como Trinidad y Tobago, tienen mejoras en su, por ejemplo, capacidad de enseñar las matemáticas mayores a las de México, o en su capacidad de enseñar las ciencias. Y eso sí me parece que es una tragedia, porque pues claramente no estamos implementando correctamente políticas, insisto, a favor de la calidad. En los estados, esta me decías, es pues una reprobación en todos los aspectos a nivel internacional, pero no está desglosada por estados. Este año, a diferencia de las aplicaciones de las pruebas PISA de las anteriores ediciones, no se tienen resultados con representatividad estatal. Según explicaron las autoridades el día de ayer, el consejero Eduardo Bakov del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como no se tenía la experiencia técnica y la capacidad de tener computadoras en todas las escuelas seleccionadas en la muestra aleatoria
de donde se hicieron las pruebas a los jóvenes, pues no se pudo hacer este tipo de ejercicio. En esta ocasión es la primera vez que la prueba se aplica a través de computadora. A mí me parece pues muy lamentable que si el país ha venido invirtiendo fuertemente en tener mayor conocimiento de lo que está pasando en cada una de las entidades, no se hubiera hecho el esfuerzo para poder tener computadoras y hacer que los jóvenes pudieran tener la prueba en los distintos estados y así tener una representatividad a nivel estatal. Y yo creo que es lamentable porque cuando uno observa otras pruebas, como por ejemplo Enlace y ahora Planea, claramente, a pesar de que tenemos un problema generalizado de calidad educativa, hay algunos estados en los que están haciendo políticas públicas un poquito mejores a favor de enseñar con mayor calidad, y hay estados, con franqueza, que son un desastre educativo. Creo que, sobre todo, este tipo de información, lo valioso es entender cómo las autoridades en cada uno de los estados y la federación utilizan este tipo de insumos para diseñar mejor la política pública. Yo quisiera pensar, por ejemplo, a la luz, aunque sean estos resultados nacionales, que en estos días, por ejemplo, ustedes pudieran platicar con el secretario de Educación de Sonora y que estuviera platicando a ver cuáles están siendo los retos de la implementación de la reforma educativa, dónde estamos teniendo problemas para realmente capacitar a los docentes y lograr que se respeten las listas de prelación en la asignación de los concursos, de la evaluación, de forma que tengamos a los mejores docentes, les demos las tutorías adecuadas que se necesitan para que este tipo de resultados de mala calidad se vayan corrigiendo. Yo, como parte de un estudio, Alberto, he estado yendo a los estados a platicar con distintas autoridades. Hay personas que reconozco que claramente se están involucrando por tratar de mejorar sus sistemas educativos, pero hay otros, Alberto, que es muy triste que a pesar de que están en una secretaría clave para el país, en sus estados pareciera que les vale un cacahuate la educación. Y eso me parece inaceptable, porque todos dicen, la educación es la clave para el desarrollo. Y al mismo tiempo, para tratar de calmar las aguas respecto a la reforma educativa, nos advierten que las políticas educativas toman tiempo en dar resultados. Pero llevamos 15 años, Alberto. ¿Cuántos más vamos a necesitar para tener una diferencia en estos resultados? Sí tenemos que empezar a ser mucho más exigentes con los gobernadores, con sus autoridades en los estados y con el gobierno federal, a que dé cuentas del verdadero compromiso y las acciones concretas y que reconozcan cuando hay errores en materia educativa para ir mejorando realmente la calidad de la educación de los niños y jóvenes del país. Muchas gracias, Marco. Estaremos entonces analizando. Buenos días. Muchas gracias, Alberto. Buenos días. Voy con más el resumen. Adriana Insunza, buenos días. Adelante. Entérate. Escucha lo que trascendió en México y en el mundo. Proyecto Puente. ¿Qué tal, Luis Alberto? Excelente mañana para ti, para todas las personas que nos escuchan. Iniciamos con lo que trasciende el día de ayer, y es que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dijo que la continuidad de la reforma y la política educativa en México están sujetas a la elección